Hola, nens i nenes! Benvinguts a l'Hora del Conte de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui explicarem un conte que es titula Érase una vez, de la Susana Barea i la il·lustradora Alba Martínez, la pintora de somnis. Amb aquest conte celebrarem que avui, 29 d'abril, és el Dia Internacional de la Dansa. A vosaltres us agrada ballar? Sabeu per què he escollit aquest conte per celebrar aquest dia tan especial? Doncs perquè l'autora d'Érase una vez és la ballarina, coreògrafa i directora de l'Escola de Dansa SB Dance de Ripollet. I juntament amb la il·lustradora, la pintora de somnis, van decidir crear aquest conte per fer un espectacle de dansa. Però abans de començar ens hem de preparar molt bé. Com ja sabeu, hem de posar els ulls ben grans i ben oberts com els d'un mussol. I les orelles grans, 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 com les d'un elefant. La boca, com és? Petitona, 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 com la d'un mosquit. Molt bé, ara ja sí que estem preparats. Som-hi! Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en una tierra lejana, dos hermanos vivían felices. Eran Alma y Gabriel. Amaban compartir momentos, risas y secretos. En sus juegos siempre dejaban volar su imaginación. Les encantaba sentir que estaban en mundos de fantasía, donde la magia era lo más cercano a la realidad. Su madre disfrutaba viéndoles jugar y cada día se sorprendía más y más con las alocadas ocurrencias de sus hijos. Al caer la noche, los acostaba y mientras los arropaba les decía: no imaginéis tanto, ya es hora de que empecéis a ser realistas. ¿Me recordáis tanto a la loca de mi abuela? Siempre estaba inventando, imaginando y diciendo que cuando la luna se tornaba azul, cosas asombrosas sucedían. ¡Ay, cuántas noches pasé esperando esa increíble luna! ¿Y sabéis qué? ¿Qué, mamá? Que la luna jamás se torna azul. Esas cosas no pasan. Así que venga, a cerrar los ojos y a dormir. Buenas noches. Buenas noches, mami. Bien entrada la madrugada, un extraño ruido rompió el silencio de la noche y los niños se despertaron sobresaltados. Abrieron la ventana y vieron una increíble luna azul sonriente. De pronto, algo se movió entre la maleza del jardín y ante sus atónitos ojos apareció una extraña criatura, pequeña y con forma humana. No podía ser verdad. Era un duende. Sin perderlo de vista, observaron cómo se dirigía hacia la estatua de piedra en forma de conejo que decoraba la base del gran roble. Una vez ante ella, la tocó y de repente empezó a dar brincos. ¿Pero qué estaba pasando? Los hermanos se frotaron los ojos como intentando despertar, pensando que estaban en un sueño. Pero no se lo pensaron y bajaron apresurados al jardín sin hacer ruido, para no despertar a su madre. Cuando se acercaron al gran roble, vieron que donde había estado el conejo, ahora había una puerta con una escalera empinada. Movidos por su asombro y por su enorme curiosidad, Alma y Gabriel empezaron a bajar los peldaños, cuando de repente el conejo apareció detrás de ellos y les dijo: «Cuidado, niños, no vayáis tras del duende. Los duendes nunca tienen buenas intenciones, son burlones y esquivos. Además, siempre ayudan a las brujas a perpetrar sus fechorías. Tranquilo, conejito, iremos con mucho cuidado». ¿Acabas de hablar con un conejo de piedra? Sí, pero recuerda que hoy tenemos una gran luna azul y con ella todo es posible. Bajaron con paso firme y valiente hasta poder ver una tenue luz que les abrió el paso. Cuando lograron salir del túnel, se quedaron perplejos ante la belleza y el aroma que les rodeaba. Cientos y cientos de flores de 1000 colores danzaban para ellos. Aquella aventura que acababan de emprender prometía un sinfín de vivencias que seguro no olvidarían jamás. Siguieron su camino con una sensación maravillosa y muy agradecidos por el regalo que aquel bosque les había brindado. ¡Qué bonito, Gabriel! Jamás se hubiera imaginado observar algo tan bello. Sí, Alma. Ha sido... De repente, algo les sorprendió. Era un árbol enorme y majestuoso,
guardián de los secretos de aquel fantástico bosque, muy amablemente advirtió a los hermanos con estas palabras. Tened cuidado, chicos, no dejéis que las brujas que rondan este lugar os arrebaten la sonrisa. Son adictas a ella porque así nutren su descolorida alma y no dudan en quedarse con toda la energía que se cruza en su camino. Algo gordo están tramando, porque mis viejas raíces pueden sentir la mala energía de sus murmullos. No se preocupe, amigo, iremos con mucho cuidado y descubriremos su malvado plan. Llegaron a un apartado oscuro del bosque. Escondido entre árboles tenebrosos que crujían de forma extraña, entre sus ramas y con sus distinguidas vestimentas, encontraron a las brujas hablando alrededor de una hoguera. Se quedaron escondidos escuchando. No tardaron en descubrir su malvado plan. Alma y Gabriel no podían dar crédito ante tanta maldad. Así que regresaron rápidamente para contárselo todo a Lent. Pero por el camino, algo captó sutilmente la atención de Gabriel. ¿Sabéis lo que fue? Las ninfas, las criaturas más bellas, delicadas y cautivadoras allá donde las haya. Guardianas de la armonía entre los elementos naturales. Entre risas y miradas, las ninfas muestran su encanto y esplendor a aquellos dos niños que quedaron hipnotizados ante tanta belleza. El murmullo de la suave brisa hizo volver a Alma a la realidad, pero Gabriel seguía embelesado, observando a las ninfas a su alrededor, como si estuviera atrapado por un hechizo de seducción. Alma tiró con fuerza de él para seguir su camino hacia él. Cuando llegaron, le explicaron el maquiavélico plan de las brujas, que con la ayuda de los duendes pretendían engañar a las hadas para robarle su polvo mágico, y así lograr que el bosque quedara frío, sin sonrisa, sin alma, sin vida. Helen, horrorizado por lo que estaba escuchando, suplicó a los niños que fueran a prevenir a las hadas, para que no cayeran en el engaño de los duendes. Para ello, necesitaban a los mejores guías, los elfos, unas criaturas de larga vida y con poderes sobrenaturales. Los llamó utilizando el entramado de raíces que conectaba entre sí a toda la flora del bosque. Helen insistió e insistió, pero los elfos no respondían, y el tiempo corría en contra de todos ellos. Y es que en ese momento, los elfos se encontraban luchando contra la fuerza de los vientos del norte, provocados por las arpías que pretendían acabar con el bosque. Como no había forma de avisarles y necesitaban ayuda urgente, Helen recurrió a los unicornios irisados para que fueran de inmediato a dar aviso. Estas criaturas eran nobles, bellas y sensibles, siempre dispuestas para hacer el bien. Por fin los elfos pudieron ser avisados, y al recibir la noticia, el mismísimo rey elfo se teletransportó ante Helen y aceptó de buen grado
acompañar a los niños. Pero una de las leyes de ese mágico bosque impedía al rey elfo dar el aviso. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues muy sencillo. La ley dice que tan solo la criatura que vea o escuche algo de suma importancia para la convivencia en el bosque deberá comunicarlo a los seres afectados directamente, sin pasar por más bocas, evitando así los malos entendidos y las palabras mal interpretadas. En el viaje hacia la tierra de las hadas atravesaron paisajes maravillosos, algunos incluso desconocidos, oscuros y tenebrosos, pero sin duda alguna, el lugar más divertido y fascinante fue la tierra de los coloridos trolls. Después de tanto correr, subir y bajar peñascos, no llegaron a tiempo. Mientras se iban acercando al hogar de las hadas, escucharon un enorme alboroto, mucho ruido y gritos desesperados. Eran las hadas intentando proteger lo que daba vida a aquel bosque, el polvo de hada, su bien más preciado. Todo pasó muy rápido. El árbol de la vida donde las hadas guardaban su polvo mágico empezó a tornarse gris, a perder todas sus hojas hasta que se secó y murió. Los duendes, sintiéndose victoriosos ante aquel espectáculo tan denigrante, se reían y se burlaban de todo y de todos. Luego se alejaron con el polvo de hada hacia la guarida de las brujas. Puck, el más joven de los duendes, empezó a sentir en su interior algo extraño, algo que borró al instante todas sus ganas de seguir riendo ante tanta desgracia. De repente, el sol de la tarde desapareció. El viento empezó a soplar con más fuerza y rabia, y el cielo se cubrió con unos nubarrones negros presagiando algo terrible y desastroso. Un rayo atravesó el árbol de la vida y pasó lo peor que podía sucederle a aquel maravilloso bosque. El Ent convocó a todas las criaturas del bosque para protegerlas y mantenerlas a salvo en el refugio subterráneo. Sin pensarlo dos veces, avisó a las guerreras de la luz. Ellas eran su única esperanza para hacer frente a aquel incendio devastador. Tras una lucha incesante, las guerreras de la luz vencieron al fuego, pero el paisaje que resultó era realmente desolador. Alma, Gabriel y las criaturas del bosque fueron saliendo del refugio, y en medio de un silencio atronador observaron rotos de dolor lo que quedaba de su mundo. Unos sintieron la tristeza más absoluta, otros angustia y desesperación, otros rabia. Los únicos seres del bosque que albergaron algo de esperanza fueron los elfos. Su experiencia de tantos siglos de vida les había enseñado que todo lo que muere renace, y que donde hay una pequeña semilla, hay toda una vida por delante. Las brujas y los duendes fueron conscientes por primera vez de la magnitud de sus malvados actos. Sin duda alguna, se les había ido de las manos. Lo que debía haber sido tan solo una broma se convirtió en toda una maldición, porque si en el bosque no había ya vida, ni alegría, ni sonrisas, ahora, ¿de qué se nutrirían? Cuando todo parecía no tener solución, apareció la criatura más poderosa del bosque, la madre naturaleza. Con su magia recuperó una de las motas de polvo de hada y la posó sutilmente sobre la negrura de aquel paisaje inerte. Lo que pasó a continuación lo dejo a vuestra imaginación. La vida fue renaciendo poco a poco y el bosque se vistió de brillantes colores y de aromas más intensos que antes. Todas las criaturas sintieron ese renacer en su interior. Ella les dijo dulcemente solo 3 palabras: agradeced, perdonad y amad. Ante la magnitud y el peso de esas 3 palabras, todas las criaturas comprendieron la verdadera esencia de la vida. Sin dudarlo, se dirigieron a abrazar a los duendes y las brujas, dándoles el amor que necesitaban para llenar todo el vacío que inundaba sus almas. Así no necesitarían hacer el mal para sentirse bien. Todos se arrodillaron ante la madre naturaleza, y ella, antes de marcharse,
se dirigió a Alma y Gabriel y les dio un trozo de piedra a cada uno, diciéndoles: «Cuando despertéis, enseñadle esta a vuestra querida madre». Luego se alejó poco a poco, dejando tras de ella una sensación de paz y quietud. Cuando Alma y Gabriel se despertaron, corrieron a buscar a su madre y le mostraron los 2 trozos de piedra. La madre, sin mediar palabra y con los ojos llenos de lágrimas, cogió de su joyero un trozo de piedra. Cuando juntaron los 3, se dieron cuenta de que encajaban a la perfección. Era un corazón de amatista, el mismo del que tanto le había hablado su abuela, la que al mirarlo siempre le repetía: «No dejes que el hacerte mayor te aleje de tu esencia como ser. Todo es y todo es posible. Solo espera unir esta piedra y lo entenderás. Cuando tengas hijos, escúchalos y aprenderás de nuevo lo que desaprendiste al hacerte mayor». Y es que la infancia es el reino donde nadie muere, donde todo es posible. ¿Y tú? ¿Sigues vivo? Lo mejor de este cuento es lo que aún no está escrito. Escoge los colores adecuados para seguir viviendo la vida en plenitud. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.